tardes, hermanos de la Congregación Gracia y Paz. Le voy a compartir el Salmo 23. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Quiero dar las gracias y un saludo a todos mis hermanos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Después de haber escuchado a nuestro hermano Luis Agüero, ahora les invito a leer también el mensaje del Evangelio. Y esta se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 9 al 13. Lucas, capítulo 11, versículo 9 al 13. Y dice así la palabra del Señor. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Que Dios añada bendición a su hermosa palabra. En este tiempo tan importante, es un día domingo, primer día de la semana, donde nosotros proclamamos a Cristo resucitado. Es el mensaje del Evangelio. Y aquí nos encontramos con el autor del Evangelio, que es Jesucristo, el fundamento de nuestra fe, enseñándonos a orar, por supuesto, no solamente a tener esa conversación con Dios, sino que la oración a través de Jesucristo nos acerca a Dios, porque Él es el mensaje del Dios con nosotros. Jesús mismo es el mensaje del Dios con nosotros. No hay ningún otro intermediario entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por eso Él nos enseña a orar, diciéndonos que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pero aquí nos encontramos cómo Jesús le enseña, ¿cierto?, a sus discípulos esta oración universal. Y esta oración universal nos muestra, ¿cierto?, las necesidades básicas importantes del ser humano. ¿Cuán vulnerables somos? Pues aquí encontramos tres peticiones necesarias para el ser humano. Y estas son una petición del presente. Dame el pan de cada día. Es decir, dame el trabajo hoy. Dame el sustento diario hoy para llevar a mi familia. Luego está en la oración del Padre Nuestro la petición del pasado. Perdona nuestros pecados, así como nosotros, así como dice esta oración. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es una petición del pasado que muestra, ¿cierto?, lo débil que somos. Nos muestra lo vulnerable que somos. Tanto así que hay una petición del futuro en esta oración, que nos habla
acerca de no caer en tentación. Es decir, no solamente hay una petición del presente, no solamente hay una petición del pasado, sino que también hay una petición del futuro. No me dejes caer en tentación, mas líbrame del mal. En el capítulo 11, Jesús comienza a enseñar acerca de la oración, con esta oración universal. Luego nos enseña con un ejemplo. Aquí vemos, ¿cierto?, cómo una persona le llegó gente a su casa y va donde su vecino a pedirle pan para atenderle. Y por su importunidad, ¿cierto?, se levanta muy de noche y le da el pan para que no lo siga molestando más. Aún así, el vecino consigue el pan. Queridos hermanos, es importante pedir. Por eso que después de este ejemplo, Jesús enseña lo que nosotros acabamos de leer, como una ordenanza, dando a entender lo necesario y lo necesario, hermanos, que es la oración. Dando a entender que necesitamos de Él como un Padre. Dando a entender que necesitamos de Él como ese Dios cercano. Y qué mejor cercano es a través de Jesús, que nos enseñó que Dios no es un tirano. Que Dios no es un tirano, sino es como un Padre. Y por eso que Él nos enseña en la oración: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces podemos acercarnos a Él como hijos de Dios por misericordia, no porque nosotros lo merezcamos en realidad. Pero cuando nosotros hemos decidido aceptar a Cristo como Salvador personal de nuestras vidas y le hemos seguido, Él nos dio la potestad de ser llamados sus hijos, como dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1, versículo 12. Queridos hermanos, entonces el Señor Jesús nos enseña que debemos pedir, porque si pedimos, recibimos, porque Dios no es una persona que cierra su mano a un cristiano, a un hijo de Dios, a una hija del Señor que está constantemente orando y pidiendo misericordia. Siempre me voy a acordar lo que el leproso pide a Jesús. Con humildad, con sencillez en su corazón, se acerca a Jesús y le dice: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dice: sí quiero, sé limpio. Es decir, se cumple lo que Jesús está enseñando. Pide y se os dará. Pide y se os dará, hermanos. Porque el Dios de hoy, el Dios de ayer y el Dios de mañana es tan cercano como un papá a un hijo. Y por eso que termina esta enseñanza de la oración con el ejemplo de un padre. Y este ejemplo es tan sencillo, hermanos. ¿Cuánto más Dios nos va a responder si el ejemplo es claro? Un padre no le va a dar una piedra si su hijo le pide pan. Un padre, hermano y hermana, no le va a dar un escorpión si su hijo le pide un huevo. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará las cosas
si nosotros vamos a Él como hijos, diciendo: Señor, te pido que tengas misericordia de mí y te pido que me ayudes en esto. Él responde a tu necesidad. ¿Cuánto más dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dice el texto bíblico. ¿Cuánto más dará las bendiciones a los que se lo pidan? En este tiempo que vivimos junto con nuestra familia y que no podemos estar en los templos o en las sedes sociales y no podemos estar como estábamos años atrás en la adoración al Señor, aún así Dios ha de escuchar nuestras oraciones. Cuando después del trabajo llegamos cansados y estamos 10 minutos orando, o estamos 20 minutos orando, o estamos 1 hora orando, Dios responderá a tu súplica como un padre a un hijo. Hace tiempo atrás un hermano me dice: pastor, los hijos siempre piden, ellos nunca dejan de pedir. Y el Señor nos enseña que debemos ser como niños. Y al ser como niños, estar como hijos delante de su presencia, confiando en su Padre, que Él suplirá todas nuestras necesidades. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Vamos a tener un momento de oración, ¿cierto? Para luego dejar a la familia Huisca Velázquez y así terminar el devocional de hoy. Oremos al Señor. Amado Dios, te doy gracias por este tiempo y este momento que tú nos das de poder compartir junto con los hermanos y hermanas esta palabra maravillosa que edifica y que llena, Señor, nuestra alma y que aumenta nuestra fe. Queremos, Señor, que tú nos acompañes durante la semana. Padre Celestial, tal vez van a haber días difíciles, van a haber días complicados, pero entendemos que tomados de tu mano, Señor, tú nos haces fuerte. Tú nos das la fortaleza necesaria para soportar los momentos difíciles. Y es que, Padre amado, tú nos amas como a Padre. Tú nos amas como un Padre bueno, bondadoso, tierno, que nunca cierra su mano, Señor, cuando nosotros vamos a pedir en oración. Por eso te pido, Señor, que te quedes con nosotros y coloques en nuestro corazón el anhelo de orar, el anhelo de estudiar tu palabra y el anhelo de congregarnos de congregarnos en familia para hacer un devocional. Acompáñanos. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Pero también bendice a la iglesia extendida por el mundo y a cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y que Dios les bendiga.